Ricardo Ramírez, hoy con nosotros en ¿Y ahora qué? ¿Verdad? Así que vamos a estar nada más diciendo los nombres de las canciones y Ricardo va a estar. Ricardo, bienvenido, muchísimas gracias por estar con nosotros, bienvenidos a todos los que están en casa. Y hoy tenemos un programazo porque vamos a hablar de vida, obra y milagros de Ricardo Ramírez, lo que hay detrás del violín, ¿verdad? Tu historia, gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes, de verdad, qué honrado, muy honrado de venir al programa. Lo he visto muchísimo. Estaba un poco preocupado, sinceramente, de confesarles. Más preocupado que la primera vez que fui al urólogo y estaba en la sala de espera. Ya empezamos y sí, te lo dije, que sí usted va a ser como... Pero sí estaba... bueno, los conozco, los he conocido, he tenido el placer de conocerlos, de hablar con ustedes y la verdad, sí, me encanta lo que están haciendo ustedes, el programa que tienen es muy interesante. Las cosas que si no fuera por ustedes no conoceríamos. Muchísimas gracias de verdad, Ricardo, y honradísimos de escuchar que ves el programa, que sos parte de Ahora Qué, pero de verdad los honrados hoy somos nosotros. Y también porque ustedes están ahí justamente acompañándonos a nosotros, y por eso desde ya les hacemos la invitación para entrar a nuestras redes sociales. Y Ahora Qué Multimedios en Facebook. Ahí tenemos la pregunta del día de hoy. ¿Amás todo lo que haces en tu día a día? Absolutamente todo, con pasión, con entrega. Y cuando nos referimos a todo, nos referimos a aquellas situaciones que nos ponen frente a el tengo que cambiar, el tengo que hacer, el tengo que reinventarme muchísimas veces. Así que desde ya también a seguir nuestra transmisión del día de hoy a través de Facebook y por supuesto a través de Canal 8. Cuando pensamos en este programa, cuando pensamos en Ricardo, dentro de todo lo que hemos buscado de él, que es muchísimo, lo que uno se encuentra es encontrar una persona que se sienta conectada con la pasión. Y si Ricardo decía, bueno, preocupado, ¿por qué? Porque ¿y ahora qué está pensado? Para inspirar, para creer, para soñar, para levantarnos y para sobre todo reconocer que cualquier ser humano puede alcanzar sus sueños, metas y objetivos. Pero antes de esto, vamos a ver este video en el marco de nuestra pandemia. Les tenemos un mensaje muy bonito. El estrés es un estado mental que muchos de nosotros estamos experimentando a causa de la pandemia del nuevo coronavirus. En estos momentos es importante que todos compartamos cómo estamos enfrentando esta situación. Estos son nuestros consejos. Es posible que haya personas que puedan sentir miedo a enfermarse o a morir, miedo a perder su medio de vida, a separarse de sus seres queridos o a sentirse excluidos socialmente. Otros pueden sentir impotencia por no poder proteger a sus familiares. También hay quienes quieren evitar acercarse a los establecimientos de salud por miedo a contraer la infección. En estas circunstancias es normal sentirse estresado, preocupado, triste, confundido, enojado o asustado ante la crisis, pero no hay que dejarse abrumar por ella. Hay cosas que tú puedes hacer para aliviar el estrés, tranquilizar a los que te rodean y tomar acciones prácticas para cuidarte y cuidar a tu familia. ¿Qué podemos hacer? Hablar. Cuando sientas mucho estrés y preocupación, hablar con personas de confianza puede ayudar. Contacta a tus amigos y familiares. Mantener un estilo de vida saludable. Si debes quedarte en casa, sigue una dieta adecuada. Haz ejercicio físico, mantén patrones de sueño regulares y sigue en contacto con tus seres queridos en casa y por correo electrónico, teléfono o videollamada. Evita fumar, beber alcohol o consumir drogas. Estas no te ayudarán a reducir el estrés. Si te sientes abrumado, habla con un trabajador de salud o consejero. Busca y ten a mano la información sobre dónde puedes acudir y pedir ayuda en tu comunidad si es necesario. Informarse por fuentes confiables. Tener información actualizada sobre la situación te ayudará a medir el riesgo y a tomar precauciones razonables, pero evita prestar atención a rumores infundados e informaciones de fuentes no comprobadas. Las páginas web de la OPS, de la OMS y de las autoridades de salud de tu país te ofrecen información fiable. Limitar el tiempo de exposición a las noticias. Para reducir la preocupación y la inquietud, limita el tiempo que tú y tu familia pasan viendo o escuchando noticias que consideres perturbadoras. Aplicar lo aprendido. Por último, intenta poner en práctica las habilidades que has usado en el pasado y que te ayudaron a manejar situaciones difíciles.
¿Por qué pusimos este video? Y agradecemos muchísimo a la persona que nos le recomendó, porque es cierto, en cuestión de 3 semanas hemos venido con un ascenso progresivo en los números del COVID en nuestra nación. Y sabemos que empezamos a entrar en paranoia, en pánico, y más que entrar en este proceso, deberíamos tener conciencia, acatamiento y sentido de responsabilidad. Si es real, está pasando, y el aumento de casos nos pone frente a realidades que ya hemos vivido en Europa, en otros países de América Latina, y nos hemos dado cuenta de algo. El antídoto del COVID en este momento es tu actitud de responsabilidad. Y precisamente para hablarnos de actitud, para hablarnos de este respeto, de esta pasión por la vida, está Ricardo con nosotros el día de hoy, porque es que escucharte hablar con la humildad que vos hablas de tu vida, de tus logros y demás, Ricardo, es totalmente inspirador. Incluso cuando decís, es que, ¿cómo que hablar de mi vida? Que vamos a hablar tanto y demás. Tu vida es inspiracional. Y muchos vemos como el tema de Grammys. Pero no, es que es inspiracional absolutamente todo, hasta los grandes logros, por supuesto. Que por ahí nos decías, ni siquiera es como ese el gran logro, fue una conversación que hubo previa. Pero bueno, contanos, ¿quién es Ricardo? Empecemos por ahí. Siempre que me preguntan sobre mi vida, o sea, sobre qué ha pasado en mi vida, o sea, sobre qué cosas han pasado en mi vida y por qué, porque soy músico, sobre todo, porque terminé en la música. La vida me llevó hacia eso porque mi papá era una persona, es una persona que siempre tuvo la creencia de que él quería que sus hijos fueran músicos, lo cual en mi época, cuando yo era niño, era una locura. Ahora también, ¿verdad? Pero bueno, en ese momento yo siempre escuchaba cuando la gente le decía, pero ¿por qué quieres que sean músicos? ¿Por qué músicos? O sea, y que estudien una carrera. Y él decía, ellos pueden ser felices siendo músicos y pueden tener una vida y pueden ser profesionales en la música. Y pensar en ese momento, en principios de los 70s, pensar en eso era realmente una locura. O sea, era ¿cómo van a ser músicos? Además de que existía... Hay una cuestión muy interesante aquí porque estaba muy dividido el tema de la música, de los músicos en general en este país, por lo menos, por la referencia que yo tengo, estaban los músicos académicos y los músicos populares. Yo creo, bueno, adelantándome un poco a lo que podría contarles más adelante, eso fue una de las cosas que yo creo que logramos con Editus. Con Editus logramos cambiar esa mentalidad. Y sobre todo la mentalidad de los mismos músicos. Si hay algo de lo que yo me siento muy feliz de haber logrado es que, junto con mis compañeros de Editus, es que logramos cambiar esa mentalidad, porque antes de nosotros era muy mal visto que un músico académico tocara música popular. Y cuando yo me di cuenta, salí del colegio y me di cuenta de qué iba a hacer, porque es que mi vida ha sido así, eso es lo que iba a empezar diciendo, que mi vida todo se ha ido una cosa tras otra sin pensarlo mucho. Mi papá quería que fuéramos músicos, no tuve como mucha opción de pensar. Yo quería tocar trompeta, primero quería tocar batería. Pero sí sentías la habilidad de chico. No, yo quería tocar batería y mi papá dijo que no, que era un escándalo la batería. Quería tocar trompeta y yo creo que no me dio pelota, pero él quería que fuéramos violinistas. Lo que pasa es que él quería eso y yo no quería eso, yo no quería ser violinista. Pero bueno, mi hermano mayor, que era un año mayor, lo metieron en la Sinfónica. A mí me llevaron un año después a la Sinfónica, me hicieron el examen de aptitud, lo perdí y mi papá se peleó para que me lo volvieran a hacer porque él estaba convencido de que yo tenía talento. En la Sinfónica le dijeron que no insistiera. Él insistió, entonces me hicieron el examen otra vez y lo gané. Simplemente yo no quería. Y yo llegué ahí seguramente a los 7 años. Perdido, estaba en otras totalmente. Y cuando a papá le dicen que no, que el niño no es para la Sinfónica, ¿vos escuchas esto? ¿Vos estás ahí? Yo no estaba en nada, sinceramente. Yo no estaba en nada. Y mi hermano era el violinista. Mi hermano era el que estudiaba violín, yo no. Y mi hermano fue... Pero algo le hacías ya a los 7 años. Sí, yo empecé porque me obligaban a estudiar violín. Me encerraban en un cuarto a estudiar violín. Y yo lloraba porque yo quería ir a jugar con mis amigos, quería ir a mejenguear al barrio.
Y a mi hermano también le pasaba lo mismo. Lo que pasa es que fue un poco como obligado que mi papá, ¿verdad? Que siempre vacilo con eso. Mi papá diga que no, que él nunca nos obligó. Claro que sí, él quería que fuéramos músicos. Pero bueno, por dicha lo logró. Ese no soy yo. Sacaron una foto de Pato Barraza con un Mike que es igualito a mí. Habían fotos ahí, cogimos fotos y cogimos fotos. Me va a demandar por No, es una sorpresa. derechos de imagen. Algo que te conecta con el corazón. Ok, perdón, no pude evitarlo porque esa foto ha sido me han vacilado mucho por esa foto, porque encontraron a un tipo que se parece mucho a mí y le tomaron fotos. ¿Y vos la subiste? No, yo no la subí, me la subieron, ustedes la bajaron de Facebook. Perdón, me perdí. Tu papá insistía en que fuera Mi músico. papá insistió y entonces mi hermano ganó el examen, entró a la Sinfónica Juvenil. Cuando estaba empezando el programa juvenil de la Sinfónica Nacional, que ahora se llama Instituto Nacional de la Música, y mi hermano empezó a estudiar violín a los 7 años y yo venía atrás. Yo entré después porque perdí el examen, ¿verdad? Entonces mi papá peleó hasta que me metieron un año después y fue cuando yo entré. Pero yo, mi hermano y yo éramos como gemelos, ¿verdad? Éramos muy seguidos, teníamos un año de diferencia. Entonces, yo hacía todo lo que el hermano mayor hace, como siempre, ¿verdad? Entonces, yo tocaba violín. Pero en mi casa, el que tocaba violín era mi hermano, ¿verdad? Cuando llegaban los amigos y llegaban las visitas y las fiestas familiares, pobrecitos mis primos, pero decía, no por mi hermano, sino porque nos ponían a tocar en todas las fiestas, en todos los rezos del niño, en todos los cafés, nos ponían a tocar siempre. Pero era como que mi hermano era el que tocaba, yo no, yo iba atrás. Mi hermano a los 16 años, la profesora de violín que tenía le consiguió una beca a él y a un grupo de muchachos de la Sinfónica Juvenil para irse a Israel a estudiar. Fue una excelente oportunidad y mi hermano la aprovechó, se fue 4 años para Israel, súper joven, a los 16 años, de hecho terminó el colegio allá. Y ahí fue donde yo me di cuenta que yo también tocaba violín. Y yo empecé a estudiar violín y me empezó a gustar. Y ese fue el momento, que hoy me preguntaste, que momentos importantes en mi vida. Y yo me puse a pensar en eso, y nunca pienso en eso, pero me puse a pensar en eso. Y yo dije, claro, el momento en que yo me di cuenta que me gustaba el violín, que yo disfrutaba de tocar violín, fue súper importante para mí. Porque probablemente, no sé qué hubiera pasado. Tal vez me hubiera quedado ahí, como le ha pasado a mucha gente, dando vueltas y no hubiera hecho nada. O me hubiera empezado como a volar como yo quise hacer, ¿verdad? Que empecé como a volarme con lo que yo quería hacer y bueno, y ahí vuelvo a la parte donde les dije que con Editus en 1990, cuando yo terminé, me gradué de la universidad en música, en violín, y yo dije, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿De qué voy a vivir? ¿Verdad? Entonces empecé a pensar en todo esto y yo, bueno, estaba tocando con la Sinfónica Nacional. Yo había ganado el puesto. Yo creo que yo soy el músico que ha tocado más joven. No solo que he tocado más joven, que he ganado el puesto en propiedad en la Sinfónica Nacional. Tenía 15 años y tuve que concursar para un puesto en la Sinfónica porque un día mi papá y mi mamá me dijeron, mi hermano estaba en Israel y me dijeron, estamos con un problema muy serio y necesitamos ver qué hacemos con el tema de la plata, ¿verdad? Y la situación es muy delicada, era una situación que afectaron a mi papá, ¿verdad? No por culpa de él, sino por culpa de otras personas. La vimos súper complicada, ¿verdad? Y entonces yo empecé a pensar qué hacía. Salió la posibilidad de una audición, de audicionar para la Sinfónica Nacional, y yo con 15 años, y yo me puse a estudiar como loco. Ya me había empezado un poco a gustar, ya me estaba gustando el violín. Ya lo sentías propio. Sí, ya me estaba gustando, ya había empezado a estudiar yo mucho, como seriamente, y audicioné y gané la audición. Entonces, a partir de ahí empecé a tocar con la Sinfónica Nacional. Tuve que entrar a un colegio nocturno, ¿verdad? Y empecé a trabajar y pude empezar a llevar plata a la casa, ¿verdad? Que eso era una situación que era muy preocupante, pero aún así mis papás siempre fueron muy objetivos en esto, aunque sabían que era una salvada el tema de que yo ya estuviera generando, ellos querían que yo tuviera una vida, digamos que normal, no les hacía gracia que tuviera que
salirme del colegio, entrar a un colegio nocturno y llevar la situación de esa forma, ¿verdad? Entonces me pidieron que sacara el 5º año en un colegio, en el colegio en el que yo había empezado, en el Liceo Laboratorio, y entonces, bueno, hicimos un esfuerzo ahí, ellos hicieron un esfuerzo muy grande y me sacaron del nocturno y volví a entrar Pero ahí empecé, ya yo estaba tocando con la Sinfónica Nacional en ese tiempo. Pero estabas tocando con la Sinfónica Nacional y estabas estudiando en las noches. ¿Cómo era este proceso para alguien tan joven, Ricardo? Porque es que si me decís un adulto universitario que toma la decisión y demás, pero para alguien tan joven, un adolescente. Es que yo creo, bueno, no, estoy seguro que lo que pasó es que a mí me gustaba tanto el violín. En ese momento, por dicha, me empezó a gustar tanto el violín que yo tomé o sea, lo tomé como algo que me correspondía hacer y que lo quería hacer. También, lógicamente, estaba la gran, digamos, satisfacción que tuve de haber podido, de entender que yo podía optar por tener un trabajo con el violín, y eso me abrió como la cabeza en muchos sentidos. Logré entender y me fui en esa dirección, ¿verdad? Pero sí fue como difícil porque era mucho trabajo y estaba muy joven y estar en un colegio nocturno, ¿verdad? Era complicado, pero lo empecé a hacer. Sí, claro. Claro, lo más difícil, bueno, fue que el año siguiente, cuando estuve en 5º año, me enfermé de meningitis y estuve con meningitis bacteriana y estuve como 1 mes y medio internado en el hospital, muy grave. Después de eso, entonces eso fue como que nos hizo reflexionar, pensar en muchas cosas en mi casa y hacia dónde tenía que ir yo, y a partir de ahí yo empecé como a tomarme las cosas con más calma, pero sí entendiendo que esto era lo que yo quería hacer. Estaba como muy convencido de que realmente quería hacer esto, que yo quería ser músico y quería ser violinista. Cosa que no lo entendí, ¿verdad? Los primeros, desde los 7 hasta los 15, no lo había entendido, no lo había visto así. Claro, tomarlo con más calma, pero igual sigue siendo una persona muy joven, sigue siendo un adolescente. Estamos hablando de 17 años. Claro, sí, claro. Y eso fue, y después salí del colegio, entré a la universidad y igual seguía trabajando con la Sinfónica Nacional y ahí fue donde tuve donde vi, de las épocas donde más he tenido que, yo creo que ponerme las pilas y que trabajar mucho, porque sí, estaba muy ocupado, llevaba la carrera en la Universidad de Música, y además yo me exigía mucho y siempre me he exigido mucho. Y la Sinfónica en sí misma. Y la Sinfónica también, claro. sí, era mucho para una persona tan joven. Bueno, yo creo que más bien por lo joven eso era digamos como lo retante. Sí, pero además podía hacerlo porque tenía la juventud, la energía, todo para poder hacerlo. Pero eran cosas que simplemente se me iban dando. No era que yo estuve pensando desde que estaba en el colegio, bueno, yo quisiera hacer esto, quisiera hacer lo otro. No, de pronto fue como que el violín lo tenía ahí y yo tocaba violín y de pronto me di cuenta que sí, yo era violinista. Bueno, pero como nos dijiste un poco en el previo, llega un momento en el que uno hace una conexión. La vida nos tiene que generar una conexión. Y en ese momento, ¿lo da uno todo? ¿O simplemente se diluye uno en el universo de los sueños perdidos de cuando creemos que las cosas van a caer del cielo, ¿verdad? Porque no es fácil. Y creo que la pregunta que estabas planteándote hace un momento, salí de la U, y ahora sí, ¿y ahora qué? Soy violinista, ¿y de qué voy a vivir? O sea, si no te hubieras asumido desde tan chiquito, los 15, 16, de pronto uno no se vuelve creativo. Sí. Yo creo que todo depende de cuánto crea en uno, de cómo realmente uno se la crea, ¿verdad? Porque yo hasta ahorita que estamos en esta situación de pandemia, donde todos los músicos que dependemos de tocar, del público, hemos tenido, paramos de la noche a la mañana y paramos en todo sentido. O sea, hasta ahorita es que yo me he preocupado por el tema de la plata, pero antes de esto
yo toda la vida las cosas se iban dando porque yo pensaba, ok, la situación por aquí no va, yo creo que por aquí sería mejor, yo creo que voy haciendo esto, me voy acomodando aquí, y las cosas se iban dando, todo se iba dando. Pero se iba dando por eso, porque yo creía mucho en lo que yo estaba haciendo. No porque me creyera la mamá de Tarzán, porque nunca me he creído la mamá de Tarzán, ni Chita. Pero sí he creído mucho en que si uno trabaja mucho las cosas se dan. Y eso es una cosa que le tuve muy clara desde que estuve en esa situación, cuando mis papás me hablaron de la situación económica, y yo dije, de aquí es poniéndole, aquí no queda otra opción, aquí hay que ponerle. Bueno, y si tengo la capacidad para ganar un puesto en la Orquesta Sinfónica Nacional, yo lo puedo lograr. Vos nos dijiste algo muy lindo, muy lindo hoy, ¿verdad? Dentro de las otras cosas que pudiste haber dicho en el chateo, ¿verdad? Es, a uno le tiene que gustar. Es que empiezan a hablarme a las 6 de la mañana, yo durmiendo. Sí. Y yo soy músico. Aclare quién. Eso fue quién. Yo fui como a las 8. A las 6 de la mañana. ¿Quién empezó a hablar a las 6 de la mañana? Me dormí a las 3 de la mañana, pero me dormí, no estaba enfiestado, aclaro, por el partido. Estaba feliz porque ganó Saprissa, pero no estaba enfiestado. Me puse a ver Netflix, estaba viendo The Sinner, esta serie que me quedé enganchado, y cuando volví a ver el reloj era las 3 de la mañana. ¿Y ahora qué? Y yo dije, ¿y ahora qué? Me va a llevar, ajá. Y entonces dije... Voy a dormir y a las 6 de la mañana me suena el teléfono y yo, ¿quién me está llamando a esta hora? ¿Y quién era? Yo escribí como a las 8. Ricardo, vos dijiste algo. A uno le tiene que gustar lo que uno hace, y si no, mejor deja de hacerlo. Sí. Y creo que esa es como una de las claves que nosotros hemos propuesto en el programa. Estás hablando de actitud. Esto es lo mío, ¿verdad? Porque, es más, vos hiciste un posteo un día de estos muy bonitos, que habla precisamente esto de autenticidad, de ser lo que nosotros creemos que tenemos que ser, sin ser intransigente, ¿verdad? Pero esto es... Y en el mundo de la música la crítica es dura, en cualquier área, pero creo que en el mundo de la música hay mucha crítica. Si yo hubiera nacido en una familia adinerada, una familia de plata, o sea, y que todo hubiera estado ahí acomodado fácil, yo creo que la situación hubiera sido muy diferente. Pero vivíamos bien, pero pasamos por situaciones complicadas por diferentes razones, y hubo que ponerle, como lo dije ahora, ¿verdad? Hubo que ponerle, pero lo más importante era que yo nunca sentí que tenía que hacer sacrificios terribles para lograr generar, y para lograr generarme, y para poder hacer las cosas, y para poder tener una vida como la que quería tener, porque me gustaba mucho lo que yo hacía. Por eso es que yo desde muy joven entendí que uno tiene que realmente querer mucho lo que uno hace. Y conozco mucha gente que la vida se los lleva y están ganando hasta buenos salarios y todo, pero no les gusta lo que hacen. Y yo digo, ¿cómo es? No puedo entender eso. O sea, yo no puedo entender cómo uno puede vivir, tener una vida y trabajar en algo que a uno no le gusta, que a uno no lo llena. Y bueno, y no quiero ir muy lejos, conozco músicos que no les gusta tocar, y que tocan bien o tocan más o menos, pero que ganan bien, que viven de la música, y no les gusta. O sea, y yo digo, qué raro, no les gusta tocar para el público, no solo es un asunto de que tengan pánico escénico, no, es que no les gusta tocar. Si no hay pasión. No, y yo digo, ¿cómo hacen para vivir si no les gusta vivir de esto, si no les gusta? No lo puedo entender porque mi naturaleza fue muy diferente, ¿verdad? Entonces, yo creo que realmente es un privilegio y no es un asunto, y eso se lo agradezco mucho a mi papá, que es un privilegio realmente, y bueno, y a mi mamá, por supuesto, también, el hacer lo que a uno le gusta hacer. Y no por una cuestión de plata, no porque eso te va a generar plata, no porque vas a hacer mucha plata. Y yo he tenido momentos donde he ganado muy bien, donde he ganado mucha plata. He tenido momentos, no solo en pandemia, he tenido momentos donde la he visto difícil y he dicho, pues puña, la cuestión se puso difícil, ¿verdad? Entonces hay que ver, ¿cómo es que dicen los taxistas? La calle está dura, hay que ver para dónde agarra uno y cómo se... Pero me voy acomodando porque me gusta
demasiado, y por más cursi que suene, es la verdad, porque yo amo demasiado lo que yo hago. Es que no Y es eso cursi, es que es pasión precisamente, y es justamente como hablas incluso, con la pasión con que nos contás, y además incorporas este otro elemento que es la constancia, porque puedo amar muchísimo, ya lo tengo claro, ya sé qué es, pero necesito trabajar duro, ¿verdad? Y aquí usas mucho el a Dios orando y con el mazo dando. Exactamente, sí, claro, porque eso es algo que tuve muy claro desde muy pequeñito, por los maestros que tuve, por mi profesora, mi primera profesora, Gloria Weisblut, que ha sido una persona muy importante en mi vida, por mi profesor con quien me gradué, José Aurelio Castillo, con quien me gradué, quien hice la carrera en la universidad, y de ellos aprendí muchísimo. Yo tuve la característica muy especial de que fui de los pocos que no me fui, digamos, a estudiar afuera, y logré sostenerme y logré salir adelante como violinista, porque además existía una cuestión, yo me acuerdo que esa cuestión que existía de que el que no se iba a estudiar afuera, le iba a ir, no lo iba a lograr. Y yo no me fui, y de hecho me pasó en algún momento que tuve que concursar contra gente que se había ido y a mí me fue mejor que a ellos. Entonces yo decía, qué raro, que no era tanto el asunto mágico de que había que irse para lograrlo, ¿verdad? Sino que era el asunto de realmente estudiar y creérselo. Claro, hay que tener buenas bases, hay que tener buenos profesores, eso es importantísimo. Pero además hay que entender que por más talento que tengas, tenés que estudiar mucho, o sea, tenés que dedicarle mucho tiempo. Y uno cuanto más viejo, ahora estudio más, porque cuanto más viejo uno más tiene que estudiar, ¿verdad? Así es el asunto en la música. Esto que estás planteando, Ricardo, cuando vos decías, ¿y qué voy a decir yo? ¿Verdad? Que tenés muchísimo que decir. Cállate un ratito, ¿verdad? mejor. Sí, ser productor, ¿verdad? Es precisamente esto. 3 Grammys, una carrera exitosísima, muchos crecimos, ¿verdad? Viendo a Editus en un formato de música innovador que nos metió. Yo no sé si ustedes recordarán la crítica de Andrea Bocelli cuando le dijeron que él satirizó el canto lírico cuando lo popularizó. Con los años dijeron, gracias a Bocelli mucha gente empezó a amar todo lo lírico. Yo creo que eso fue lo que ustedes hicieron o lo que están haciendo. A Bocelli le fue súper bien. A nosotros nos trataban de prostitutos de la música y nos decían que fusilábamos la música. Y los colegas, los compas, los amigos así del alma nos decían, ¿qué están haciendo? Ustedes están fusilando la música. ¿Por qué están haciendo esto? Tocando música de elevador y tocando música porque simplemente decidimos... yo un día le dije a Edín, y eso fue algo que yo también, eso sí lo aprendí de mi hermano Gerardo, que una vez me llamó para un chivo, para tocar un matrimonio, muy jovencito estaba yo, esos muchísimos años antes de Cristo, y mi hermano me llama y me dice que es que vamos a tocar, y entonces me dice, pero hagámoslo bien, toquemos bien. Porque es que yo no soporto esa cuestión de que los músicos clásicos piensan que si uno va a tocar una boda o va a tocar en un restaurante hay que tocar mal. ¿Por qué? Hay que tocar bien siempre. Y a mí se me quedó tan grabado eso. Y yo me acuerdo que hasta me regañó y todo, porque ese día algo le había dicho yo, como que, bueno, de por sí vamos a ir a tocar. No, hay que tocar bien. Y a mí se me quedó grabado eso. Yo tenía, no sé, yo podía tener como 14 años, 13, 14 años, por ahí. No me acuerdo, por ahí podía andar el asunto, pero sí me llamó mucho la atención y se me grabó mucho eso. Entonces fue lo primero que yo le dije a Edín Solís, al guitarrista de Editus, fue lo primero que yo le dije cuando le dije que hiciéramos un grupo. Yo le dije, tratemos de buscar trabajo en esto, porque yo no quiero dar clases. Yo admiro mucho la gente que está dedicada a enseñar, a dar clases, pero yo no quiero dar clases, yo quiero tocar. Y él me dice, pucha, yo también, a mí me encanta dar clases, pero yo preferiría tocar, me gusta más tocar. Es una historia un poco larga, todo el rollo de cómo se dio el asunto con Editus, pero simplemente yo estaba en ese momento donde me estaba graduando de la U, 1990, me estaba graduando de la U, y un día estoy sentado en la soda de la U,
Tomando café, sí. Pero aquí no hay café. Sí, pero tenés agüita. Tienen coronavirus aquí. Por la pandemia no se sirve No café. es un coronavirus. Ah, ¿en serio? ¿En serio? Sí. Ah, ok. Peligroso. Tienes razón. Te ofrecimos antes y dijiste que no querías. Está bien, gracias. No sabe cómo va a quedar esa taza después. Ok, estaba tomándome un café en la Invitándolo a la soda casa. de la U, de artes musicales, y escuché a un guitarrista tocar. Y me acuerdo que me sorprendí, pues yo estaba solo, estaba ahí tomándome un café mientras bajé, estaba estudiando y bajé. Y escuché, yo dije, mira, un guitarrista que toca bonito, qué bonito que toca. Porque los guitarristas yo siempre los veía en ese tiempo, tocando y tocando y tocando, y como que estudiaban y en todo lado, y además los guitarristas tienen la gran ventaja de que no molestan, ¿verdad? Que pueden estudiar en el bus, pueden estudiar en cualquier lado que nadie le molesta, porque no se oyen. Y yo estaba, no es como un trombón o un violín, ¿verdad? Pero ese día yo dije, mira, qué vacilón, un guitarrista que toca bonito. Y oía y decía, qué lindo que toca. Entonces le hablé, me le acerqué y le hablé y le dije que si no le gustaría un día que nos sentemos a leer música, que siempre me había interesado tocar cosas, había escuchado cosas de Paganini para violín y guitarra, y le dije que leyéramos un día música. Entonces nos sentamos un día a leer música y fue como amor a primera vista. O sea, pasamos, yo me acuerdo, toda la tarde leyendo. Yo me acuerdo que los dos estábamos dando clases en ese momento, en la U también, estábamos terminando la carrera, pero dábamos clases y esa tarde ni siquiera les avisamos a los alumnos y no, nos quedamos tocando. Y ahí fue donde yo le dije, ok, hagamos esto en serio, dediquémonos, pero hagámoslo en serio, pero toquemos bien, tratemos de tocar bien. Y ahí empezamos y descubrimos la gallina de los huevos de oro en ese momento, ¿verdad? Que nadie lo estaba haciendo. Entonces voy al tema de lo que me contabas de Bocelli. A nosotros nos pasó que entonces nos empezaron a criticar terriblemente porque nos veían tocando, porque pasaban por el lobby del Hotel Costa Rica y nos veían tocando ahí y era como si estuviéramos chingos, ¿verdad? Ahí tocando. Y la gente decía, ¿pero qué es esto? Los colegas decían, ¿pero qué es esto? Y a la gente le empezó a gustar mucho, nos veían tocando y les gustaba mucho y nos pedían tarjetas, ¿verdad? Entonces ahí empezó el asunto. Pero yo me acuerdo que en ese momento nos criticaban tanto por eso, hasta que cuando nosotros anunciamos que íbamos a hacer un concierto en el Teatro Nacional para presentar este proyecto con música original, Editus, el teatro se llenó. Toda esa gente que nos veía tocando en los restaurantes, en los hoteles, en las bodas, vieron el anuncio, en ese tiempo no había internet, vieron el anuncio en periódicos y llegaron a escuchar. A mí me apasionaba de Editus la fusión de sonidos. Yo tengo dos particularidades cuando voy a ver un concierto. Me encantan los sonidos y las luces. Yo me quedo abstraído como un búho viendo luces. No sé por qué, ¿verdad? Pero la fusión de sonidos, ¿cómo llamarle? Ese sincretismo de ecos, de notas, que uno no se lo podía imaginar. Sí, o sea, yo creo que hicieron historia. Y en ese momento fue algo como muy innovador, digamos, o tal vez no innovador, era como muy, bueno, muy diferente, pero en Costa Rica también la música nuestra fue como muy importante en ese momento, lo que estábamos haciendo. Porque había una emisora, no sé si se acuerdan, de Estéreo Azul, que empezó a poner mucho New Age, y poner esta onda de música, bueno, jazz y esto, pero sobre todo el New Age. Y la gente empezó a escuchar mucho esa onda. Y parecía mentira, pero era mucha la gente que escuchaba. Exactamente, todo eso se empezó como... Y cuando salimos nosotros, la gente lo sintió como en esa onda. Entonces, ese concierto fue histórico que hicimos en el Teatro Nacional porque se llenó el teatro. Y nosotros, ¿de dónde salió la gente? ¿Qué es esto? ¿En qué momento nos hicimos famosos? Y era que la gente que nos escuchaba en todos lados vieron que los muchachos que tocaban, muchachos en ese momento que tocaban violín y guitarra y percusión, que tocan en diferentes lugares, van a tocar en el Teatro Nacional. Entonces se llenó y los músicos empezaron a cambiar su mentalidad con respecto a esto, los mismos músicos, al punto que después de eso empezaron a pulular los dúos de violín y guitarra. Claro. O sea, empezaron a salir grupos como nosotros a tocar, y a nosotros nos alegró mucho porque se abrió una fuente de trabajo ahí. Totalmente, y era hacer historia desde un lugar muy sano para todos. Sí. Vamos a hacer dos cositas. Vamos a ir a un corte comercial,
Vamos a regresar también porque a la par de este gran músico y demás, paralelo también hay un gran papá y hay una historia también ahí de ese ser humano maravilloso. Entonces vamos a ir al corte y Ricardo nos va a tocar otro pedacito para irnos así en calma, en paz y en amor con el violín. Y yo voy a tocar una cumbia, pero... Y yo hablando de, bueno, es una cumbia de paz y amor. Listo para enviarlo. Avísame cuando hagas el pago. Ay, te lo pago por acá. ¡Guau! ¡Eso se puede! Así es. Ahora con la tecla de la casita roja en su celular, pase plata a quien quiera estando en redes sociales, incluso a cuentas de otros bancos para que no salga de su casa. Abra su cuenta móvil y active la tecla desde la app Davivienda Costa Rica. Este es el valor de estar en casa. Mi casa es Costa Rica. Vive, siente y disfruta. Cirque du Soleil presenta Amaluna, un homenaje a la mujer. Una historia de amor, dificultades y empoderamiento. Increíbles acrobacias que han sorprendido al público internacional. Sábado, 27 de junio, 9 de la noche. Este fin de semana les va a hacer un poquitico de falta ahí en el set de noticias, pero ojo, porque lo vamos a tener en la cachete. Así es. Sí. Viene aquí a pasar a Tuanis. Con Luisca, con Karen. Yo soy pésimo en las Entonces, bromas. vos decís, ¿en Acachete? En Acachete. Pase. De Acachete. Tranquilos, porque yo me lo traje al set de Acachete. Muy bien. Programazo, no se lo pueden perder este viernes. Sí, me fugué. ¿Y el Pero sábado? vamos a seguir pasando. ¿Y esa? Ya no nos salió esta vara. Mejor dale pase a Karen, ¿no? Karen, la cachete. Sí. Ahí está. Eso, qué bonito. Bravo. Paralelo a toda esta historia de músico exitoso y demás, hay una historia de papá también, Ricardo. Contanos esa faceta, porque esa faceta no es tan pública. Más o menos. Como los Grammys. Más o menos. Digo más o menos porque, vamos a ver. Sí, tal vez hay una historia grande, fuerte, digamos para mí, con el tema de mis hijos. Pero bueno, puedo decir que mis hijos
vivieron conmigo desde muy pequeñitos. Prácticamente yo los crié, o sea, yo estuvieron conmigo desde muy pequeñitos y yo cuando estuve solo y cuando estuve con pareja, eran parte del combo, digamos, mis hijos. Fue algo que a mí también fue otra de las cosas que, como les comenté antes, tuve que hacer el ejercicio de pensar en mi vida, en qué cosas fueron muy importantes en mi vida, y lógicamente el ser papá fue algo importantísimo en mi vida. Siempre lo pensé, siempre desde pequeñito tenía la ilusión de que en algún momento iba a ser papá. La situación tal vez no fue como vamos a ver, para que no suene feo. No tiene por qué sonar feo. Lo que pasó. Tal vez no fue una situación como mi abuelita hubiera pensado que era la ideal para sus nietos. Como lo tenía la expectativa planeado. Además que no sabe cómo decir las cosas. Pero así fue, digamos. Tuve 2 hijos. Yo no los parí, lógicamente, pero tuve 2 hijos. Que mi hijo mayor decidió vivir conmigo ya un poquito más grande. Mi hija menor desde muy, muy pequeñita tuvo que vivir conmigo y eso para mí fue una gran felicidad, la verdad. O sea, fue una de las cosas, creo que podría decir que las cosas más lindas que me han pasado en la vida. Puede sonar como que eso es lógico, pero no. O sea, yo conozco gente que no, que para ellos no es lo más lindo. El tener que convivir con sus hijos o el tener que manejar, que vivir, que tomar la decisión de vivir con ellos y tener que criarlos. O sea, para mí sí, y fue maravilloso. Y tengo una relación maravillosa con mis hijos. Ellos son músicos y no son músicos por mí. Puedo decir que mi hija tengo un hijo de 25 años y una hija de 22 en este momento. Mi hijo se hizo guitarrista porque un día se le ocurrió que quería ser guitarrista, le fascinaba la guitarra eléctrica. Cuando me di cuenta era una biblia del rock y además súper talentoso. Y mi hija puedo decir que fue gracias a mi hermano que mi hermano, que es un gran profesor, un gran maestro en violín y es un gran violinista, y él fue el que la empezó a ella a llevar con el violín y la metió en la carrera y agarró y la hizo que su carrera fuera muy seria, y ya mi hija se está graduando ahorita en la UCR. Pero no fue algo que yo lo planeé, simplemente dije, si se va a dar, que se dé, pero creo que siempre digo que fue como inevitable que fueran músicos porque estaban conmigo siempre, andaban conmigo. De hecho, a veces, ahora les estaba diciendo que yo nunca reviso las fotos y por eso a veces me llevo sorpresas en Facebook. Pero yo iba a decir, qué bonito, quién sabe qué te inspiró, qué viste, que tocaste lo que tocaste. Qué romántico. Sí, no. Esa canción siempre me ha gustado mucho. Me encantan los boleros, me fascinan. Pero hay unas fotos que un día me encontré que me hizo mucha gracia, porque hay una foto donde estoy tocando en un mall con Editus y con mi hijo de 25 años en un portabebé, y no era que qué lindo para que le saliera en la foto y que qué buen papá él. No, es que no tenía con quién dejarlo, tuve que llevarlo al chivo y ponerlo ahí, y papito, aguántese, ¿verdad? Aguántese y aguántese. Es que la música por todos lados les entraba, porque se acostumbraron a estar conmigo siempre. La música y un papá trabajador. Sí, y además trabajador en esto, ¿verdad? Sí. El rollo de la música que es tan particular, ¿verdad? Entonces, fue como inevitable. Entonces he tenido experiencias lindísimas con ellos, tocando con ellos, haciendo proyectos con ellos, y además he tenido el privilegio y el placer enorme de verlos tocar, que es una cosa de las que yo siempre pensaba cuando yo tocaba, de la gente que cuando mis papás me iban a escuchar y todo, y ahora estar del otro lado viendo a mis hijos tocar, son experiencias muy, muy lindas. Ricardo, y en todo este proceso, ¿verdad? ¿Vos visualizaste
como músico, como papá, como persona, que ibas a llegar hasta donde estás hoy, ¿verdad? Porque todavía falta camino. Hasta Sabana Sur. Exacto, aquí atrás. Por eso lo invitamos, porque... Le quedaba cerquita, entonces vino caminando. Ricardo, ¿qué se siente mirar un poquito hacia atrás y decir, bueno, disciplina, trabajo, pasión, vocación, devoción? Hoy, ¿verdad? Me permiten disfrutar a mis hijos, tocaste 3 Grammys. ¿Qué se siente? Sí, es interesante porque las cosas, en el caso mío, bueno, en el caso de mucha gente, pero en el caso mío se fueron dando por sí solas. Y yo creo que, como lo he dicho muchas veces, las cosas se dan por sí solas. Las cosas llegan cuando uno realmente cree y le pone. Porque no es solo creer y darse cuenta que uno tiene talento, sino es ponerle, y ponerle seriamente, ¿verdad? Y las cosas se fueron dando. Por ejemplo, cuando sucedió lo de Rubén Blades, fue algo que fue muy cómico. Yo tengo un montón de anécdotas con respecto a esto, pero una de las cosas que siempre cuento fue la forma en que lo conocimos a él. Contestando un poco la pregunta tuya, porque cuando él un día dejó un mensaje en la contestadora de la casa de mis papás, porque ahí teníamos nosotros digamos que la oficina de Editus. Entonces él dejó un mensaje en la contestadora y yo juré que era un amigo mío haciéndome una broma, porque sabía que yo era súper fan de Rubén Blades. Porque cuando yo estaba en el cole no se oía reggaetón, lo que se oía era Rubén Blades en los bailes. Entonces, Plástico y Buscando Guayaba y Pedro Navaja y toda esa onda. Y yo me acuerdo que yo juré que era un amigo que me estaba haciendo una broma. Entonces, Ricardo, te habla Rubén Blades, que quiero que toques un disco mío, ¿no? Y yo oí el mensaje y no le hice caso. Eso es una broma, tiene que ser una broma. Un día nos llega a la oficina de Editus un fax, con una entrevista que le hacen a Rubén Blades en el New York Times, donde le preguntan a él que qué discos carga él cuando viaja. Y él comenta que cargaba un disco de un grupo brasileño que se llama Jambo Trio, un disco de Edward Grieg, y un disco de un grupo costarricense que se llama Editus. Y a mí, ¿verdad? Me pegó al piso. Yo dije, era en serio, qué vergüenza. ¿Pero cuánto tiempo pasó entre el mensaje y darte cuenta que era en serio? Como 2 años. Y después... ¿No le diste pelota? No le di pelota, no contesté el mensaje. Y después, al año siguiente, había un evento que organizaba el Hotel El Parador, donde traían personalidades de Hollywood. Lo invitaron a él y después él contó que él aceptó venir, que a él no le gusta participar en ese tipo de cosas, pero que él vino porque sabía que nos iba a poder conocer aquí. Entonces vino y Editus tocaba en el evento. No fue casualidad, nosotros tocábamos en todos los eventos, éramos lo único que existía en ese momento, ¿verdad? Y entonces tocamos en el evento y Rubén estaba en el evento, y cuando nosotros estamos tocando vemos que se levanta y viene y se acerca y se queda a la par de la tarima, y cuando terminamos de tocar nos dice, muchachos, ¿verdad? Ya nos saluda y nos sacó del salón. Él fue en el Hotel Herradura, me acuerdo, nos sacó del salón, nos fuimos a una esquina ahí a sentarnos en unos sillones como aquí, y pasamos hablando hasta las 3 de la mañana, y ahí empezamos a trabajar con él. Ahí fue donde nos dijo, yo quiero hacer un disco con ustedes, quiero hacer un proyecto con ustedes, me encanta la música de ustedes. Claro, ¿verdad? Me dijo, Ricardo, no me llamaste, yo te estuve, ¿verdad? Tuve que ir a Nueva York a buscar un violinista, porque yo quería a alguien que tuviera esa onda, ese estilo tuyo. Y la agenda estaba llena. No fue que no. Pero son cosas de la vida. Yo una vez que fui a Panamá le regalé un disco, me dijo Iván Rodríguez, el violinista y cantante de Malpaís, que somos amiguísimos, me dice, mae, hay un bar ahí en Panamá que contratan grupos de música rara como el de ustedes, mae, llévele un disco. Y entonces yo le llevé el único disco de Editus que teníamos, se lo llevé al dueño del bar, y ese disco pasó de mano en mano y le llegó a Rubén. Pero yo no estar imaginando eso, ¿verdad? Jamás. No, nunca lo pensé y pasó. Y bueno, pero digamos, lo más importante, o lo que yo podría rescatar más, digamos, de la relación con Rubén Blades, como les comentaba temprano, no fue el tema de los Grammys, que eso fue algo que sucedió, de lo que uno realmente
se siente muy, muy agradecido por este tipo de reconocimientos. Pero a mí lo que realmente me cambió mucho fue un día que estábamos con Rubén y Rubén nos explicó a nosotros, a los Editus, cómo nos conoció y cómo fue que se dio cuenta de que existíamos y cómo fue que se dio cuenta de que quería trabajar con nosotros. Y bueno, y en ese momento nos sentó en la sala, puso el disco y nos dijo, esto fue lo que yo hice. Puso el disco y dice que donde empezó a oír las gaviotas y el mar y ya le iba a pegar un perillazo, digo, ya iba a quitar el disco y en eso entró la guitarra y después entró el violín y se quedó pegado, dice que oyó todo el disco y que se quedó oyendo ese disco por varios días. Y empezó a explicarnos todo lo que a él le produjo, cada cosa que pasaba en ese disco. Y nosotros salimos de ahí, salimos de la casa de Rubén y nos dijimos, qué increíble, nunca nos había pasado esto, hasta ahorita estamos como entendiendo lo que le produce a alguien, ¿verdad? Y bueno, y lo dice Rubén Blades, alguien que admiramos mucho, pero lo que produce la música de nosotros. ¿Cómo cuesta a veces, verdad? Es donde uno se da cuenta que a uno le cuesta mucho. A uno digo, no, a nosotros nos costaba mucho creérnosla. Creernos la cuestión. Aunque la gente nos llegaba, siempre nos decía que qué lindo lo que hacíamos y compraban los discos, iban a los conciertos. Pero uno no termina de creérsela, ¿verdad? Hasta que llega un artista de ese nivel que uno le tiene un respeto enorme y hace una descripción de lo que él sintió cuando escuchó, ¿verdad? Cuando descubrió, entre comillas, ese tipo de grupo, ¿verdad? Ese tipo de música. Y eso nos pasa mucho a los seres humanos en general, creo, Ricardo, el tema de no creo o no me la creo, lo que yo hago, lo que yo soy capaz, lo que yo quiero construir, y a veces tiene que venir alguien más a decirnos, sí, realmente sí lo sos, sí podés intentarlo siquiera. Y porque estamos también con muchos miedos por ahí, muchos fantasmas. Sí, bueno, y una de las cosas más importantes que yo puedo también decir con esto que estás diciendo de lo que fue Rubén Blades en la vida de nosotros, de Editus y de la música en Costa Rica y de la música en el mundo, es que Rubén Blades viene de un barrio súper humilde, ¿verdad? De una familia totalmente, una familia sencilla, humilde, que tuvieron una vida totalmente normal, y que eran como nosotros, eran vecinos de nosotros. Ricardo, nos quedan un par de minutos para tristemente tener que irnos. Hay gente que escribe poesía, hay gente, antes de que empiece a tocar, hay gente que está escribiendo libros, que está componiendo música, que está pintando cuadros, que está esculpiendo, hay gente que está pensando en un motor o en crear pero no se la cree. ¿Qué le decís? Tenemos minuto y medio. Un mini y le entramos a la música. Que se la crean. ¿Qué le decimos a esos soñadores que no se la creen, pero que se sueñan? Ya les queda uno. Que se la crean, pero no solo creérsela, no solo creérsela, hay que trabajar mucho, hay que dedicarse mucho. Es dedicación. El talento es importante. Y el talento, yo creo que todos tenemos talento. Yo creo que todos los seres humanos nacemos con talento. Que algunos nacieron con los planetas alineados es otra cosa, pero todos tenemos talento. Pero el talento no es la solución, es el trabajo, es la dedicación. Ricardo, agradecidísimos de tenerte. No, gracias a ustedes. De verdad. Muchísimas gracias. De verdad, muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a todos ustedes que nos acompañan noche tras noche. Los esperamos nuevamente mañana a las 6 de la tarde en punto en su espacio ¿Y ahora qué? Y nos despedimos. 3 invitadas de lujo mañana, así que no se lo pierdan. Así. Y nos despedimos con lo mejor del amor.
Siente y disfruta. Cirque du Soleil presenta Amaluna, un homenaje a la mujer. Una historia de amor, dificultades y empoderamiento. Increíbles acrobacias que han sorprendido al público internacional. Sábado, 27 de junio, 9 de la noche. Las medidas y protocolos sanitarios en la construcción y las guías preventivas del CEFIA son los temas que abordaremos esta semana en Sinergia CEFIA. El objetivo de este protocolo realmente es proteger a los y a las trabajadoras de la construcción, buscando entonces también tener un mínimo contagio en el sector para precisamente que tengamos un sector que pueda continuar y darle continuidad a la construcción y que no se detenga por este motivo. Nos vemos este sábado a las 2 de la tarde en Sinergia CEFIA, su programa televisivo de ingeniería y de arquitectura. El siguiente programa es apto para todo público.